Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, Jesús nos está llamando a vivir la fe de manera más profunda, a no estar poniendo la mano en el arado y mirando para atrás o mirando para el lado, sino solamente el camino que traza el Señor con su huella. Esto significa estar más despreocupado de las cosas del mundo, de las necesidades cotidianas, de esas vicisitudes que día a día nos dejan absorbidos en las realidades terrestres, como por ejemplo, qué vamos a comer, cómo vamos a pagar las cuentas, cómo me voy a zafar de esta enfermedad, cómo voy a lograr encontrar trabajo, cómo voy a solucionar el problema de estudios de mi hijo que está con más déficit de atención, inclusive cómo voy a lograr que mi familia esté más contenta, esté más unida. Todas necesidades importantes, buenas, pero que muchas veces nos obligan a estar completamente atentos, a satisfacerlas, a mantenerlas, a asegurarnos humanamente y a olvidarnos que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, 100%. Esto le pasó a los apóstoles cuando, viajando con Jesús en el barco, yendo hacia la otra orilla, los discípulos decían: ¿qué pasa con el pan? ¿Quién trajo pan? Y se dieron cuenta que nadie tenía pan. Al menos en las otras oportunidades en que llevaban poco pan, por lo menos había pan. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes, 2 veces realizó ese milagro, como dice este Evangelio, pero siempre tenían pan. Esta vez ni siquiera los discípulos habían llevado pan. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a sostener durante el día? Y Jesús los invita a tener más confianza, más fe. Como decía Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y también, como decía el propio Jesús cuando enviaba a sus discípulos: no lleven pan, no lleven alforjas, no lleven un par de sandalias, no lleven nada que los haga asegurarse a este mundo, para que confíen solo en la divina providencia, para que solamente pongan su esperanza en que yo estoy caminando junto a ustedes, yo estoy siempre al lado de ustedes, y si ustedes me sirven a mí, nada les faltará a ustedes. Y si alguna vez tienen que sufrir por alguna carencia, bueno, también yo sufrí, dice Jesús, para salvarlos a ustedes, y mal no les va a hacer sentir un poco la cruz. Es que ese es el problema de los discípulos, y es el problema de los discípulos de todos los tiempos, inclusive nosotros. Queremos vivir el cristianismo fácil, light, a la medida, según nuestra conveniencia.
pero eso es contradictorio con la condición que nos pone Cristo de tomar nuestra cruz de cada día. Y la cruz significa precisamente eso, no poner tanto la confianza en mí mismo, sino la confianza en el Señor. Hoy una santa tuvo la oportunidad de encontrarse con la devoción de la Santa Faz. Y bueno, lo que decía Jesús a Sor María era que es necesario hacer reparación por tantas indiferencias, tantos crímenes, tanta falta de voluntad que hay en el mundo, en las personas, para salvarse incluso. Si la mayoría de la gente quisiera salvarse, quisiera tomar el camino de Dios, tuviera buena voluntad, entonces Jesús le daría esa tremenda ayuda que es la gracia eficaz. Y entonces el Señor le decía a Sor María de San Pedro que los verdugos me crucificaron en viernes, los cristianos me crucifican el domingo. Porque ese es el dolor más grande que tiene Jesús. Aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que decimos seguir a Jesús, muchas veces no ponemos la confianza en Él. Tenemos puesta la atención en nuestras propias conveniencias y necesidades. Y así Jesús no recibe un retorno de amor completo, de confianza plena, de entrega total, como Él nos dio a nosotros. Por eso es que Jesús le muestra a Sor María su faz, su santa faz, llena de dolor, llena de llagas, una cara impresionante que está en una imagen preciosa, muy parecida a la imagen que nosotros conocemos de el Santo Sudario. Bueno, esa cara de Jesús, esa cara llena de llagas, llena de espinas, llena de dolores, de lágrimas, de sangre, también, bueno, es realmente el rostro de este hombre Dios que se hizo nuestro amigo, que lo dio todo por nosotros y que a cambio solamente recibe bofetadas y también todo tipo de ultrajes por nuestra indiferencia. Por eso Jesús le dice a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes, ese orgullo humano que los hace creerse mejores porque confían en sí mismos. Aprendan a confiar en mí. Cada vez que confiamos en Jesús y tenemos un espíritu pequeño y alegre y vivimos la infancia espiritual, le sacamos las espinas a la frente de Jesús, le limpiamos su santa faz y poco a poco vamos alegrando a Cristo y vamos también iluminando nuestra intimidad con la presencia del Señor y de nuestra Madre. Ojalá que el miércoles de ceniza, que mañana vamos a celebrar, nos ayude a tener ese espíritu de penitencia y de conversión para lograr esta gran meta que es volvernos verdaderos niños en el espíritu, verdaderos discípulos misioneros de Jesús según el sentir de nuestro Maestro.